Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien más se suma y arrancamos, ¿sí? Bueno, ahí veo que somos varios ya, son más de las 5, así que bueno. Buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la unidad 10, la parte de directorio y de fiscalización interna, ¿sí? Esto está en los puntos 7 y 8 del programa, para que si quieren verlo. Vamos a hacer un paneo general, ¿sí? ¿No? Sobre lo que es el directorio, cómo está compuesto, los directores, cómo pueden designarse, la remoción, las incompatibilidades, quienes no están habilitados para ser directores, y una de las cosas más importantes de este punto es la responsabilidad de los directores de las SA, ¿sí? O sea, este es el directorio y la fiscalización de las SA que se toma como norma general, ¿sí? También vamos a ver el tema de la fiscalización, cómo es que se controla todo este tema del directorio, el tema de la sindicatura y del consejo de vigilancia. Todo eso vamos a ver hoy. Vamos a arrancar primero, ¿sí? Con el tema directorio, ¿sí? El concepto del directorio es el órgano por el cual se lleva a cabo la administración de la sociedad, ¿sí? El artículo 255, hoy tengo chat, así que se los voy a poder anotar, por suerte, para que lo tomen. El artículo 255 de la Ley de Sociedades nos dice, ¿sí? Esperen que se los anoto, ahí está. El artículo 255 nos dice que el directorio va a estar compuesto por uno o más directores designados por la Asamblea de Accionistas o Consejo de Vigilancia en su caso. En su caso es del artículo 280. Ahora vamos a ver bien cómo se designan, ¿sí? Pero sepan que, en principio, este órgano que representa y se lleva a cabo la administración de la sociedad está compuesto por uno o más directores, ¿sí? Que son elegidos o por la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Vigilancia. Sepan que las sociedades que se mencionan en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Entre las que figuran la SAU es la Sociedad Anónima Unipersonal,
sepan que la integración mínima es de 3 directores, ¿sí? Para el directorio. Es raro, ¿no? Porque, bueno, si es un solo socio con tres directores, es extraño y como que no coincide con una sola persona, pero bueno, así lo prevé la ley expresamente. En punto a este órgano, ¿sí? El directorio, hay en torno a él una teoría que se llama organicista, ¿sí? Ahora se los anoto, teoría organicista, ahí se los paso. ¿Qué quiere decir esta teoría? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los directores que actúan, ¿sí? No lo hacen por mandato, ¿sí? Por un contrato de mandato, sino que lo hacen como si fuera la sociedad misma, ¿sí? O sea que no hay un contrato hacia un tercero, no hay un mandato, sino que lo que hace es, ese director es como si actuara la sociedad, ¿sí? A eso se refiere, como que es un órgano de la sociedad. A eso se refiere la teoría organicista, ¿sí? También... Profe, Sí. disculpa, acabo de entrar. ¿Qué tema estamos viendo? Estamos viendo la unidad 10, el tema directorio y fiscalización interna de la CCA. Ok, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, volviendo al tema, entonces, para cerrar esta parte de cómo está compuesto, recuerden que los directores pueden ser, el directorio puede ser unipersonal o puede tener varios directores, ¿sí? Puede ser plural, pero siempre acuérdense que en las sociedades del artículo 299 hay una integración mínima de 3 directores, ¿sí? También sepan que la representación de la sociedad está escindida de la administración, ¿sí? O sea, quién es el que va a representar a la sociedad, quién es la cara visible de la sociedad, va a ser el director, y es quien puede obligar a la sociedad frente a terceros, ¿sí? Sepan esto que también es importante. Cuando el directorio es plural, ¿sí? Cuando hay varias personas, tienen que actuar en forma colegiada, ¿sí? En forma conjunta, y deben sesionar y decidir por mayoría, ¿sí? Siempre es por mayoría. En punto a cuándo pueden ser reelegidos, el artículo 257 de la Ley de Sociedades, ahí se los anoté, nos dice que el estatuto tiene que prever la duración en el cargo, ¿sí? Tiene que decir por cuánto duran los directores, o sea, quiénes son y por cuánto. Este mandato... ¿Puede ser, disculpa, puede ser que no tenga que exceder una determinada cantidad de ejercicios? Claro, esta designación no puede exceder los 3 ejercicios, ¿sí? Gracias. Pero pueden ser reelegidos indefinidamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminan estos 3 ejercicios, se puede reelegir, ¿sí? Una vez y otra vez y otra vez, pero siempre cumpliendo este término, digamos. En caso de silencio, ¿sí? Si en el estatuto no se pone por cuánto dura, se entiende que es por el máximo previsto, o sea, 3 ejercicios, ¿sí? Esto lo dice el artículo 257. El estatuto puede prever también la designación de directores suplentes, ¿sí? Para subsanar la falta de directores por cualquier causa. Esta designación de directores suplentes va a ser obligatorio para aquellas sociedades que no tengan sindicatura, ¿sí? O sea, aquellos que no cuenten con sindicatura, sí o sí deben designar directores suplentes, ¿sí? Los directores, cuando asumen el cargo, tienen que prestar una garantía para responder a eventuales daños y perjuicios. Esto lo dice el artículo 256, ahí lo tenemos anotado. Esta garantía, ¿sí? Nunca puede consistir en las acciones de la sociedad, ¿sí? O sea, tiene que prestar garantías con sus bienes personales. Acuérdense, como lo vimos al principio, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, por un lado. Y por el otro, tengan en cuenta que el director
asume un puesto de mucha responsabilidad, porque en sus manos está el destino de la sociedad. Entonces, por ese tema, por tanta responsabilidad, tiene que prestar esta garantía, ¿sí? Tienen que constituir domicilio en la República, ¿sí? El director que asuma su función tiene que, en el estatuto, dejar asentado el domicilio, ¿sí?, que tiene, y tiene que ser dentro de la República. Bueno, esto es en cuanto a la designación y a cómo está conformado el directorio. ¿Acá tienen alguna pregunta? Nada, muy bien. Bueno, ahora nos vamos con el sistema de elección de los directores. ¿Cómo un director puede ser elegido? ¿De qué forma? ¿Sí? El principio general nos lo da el artículo 234 de la Ley de Sociedades, que nos dice que la designación de los directores se va a hacer por mayoría absoluta en la asamblea ordinaria, ¿sí? Ese es el principio general. Esta asamblea y esta mayoría se cuenta con la posibilidad abierta de un voto acumulativo, en los términos del artículo 263. ¿Sí? O sea, principio general, mayoría absoluta en asamblea ordinaria, con posibilidad abierta del voto acumulativo. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. ¿Qué quiere decir voto acumulativo? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, voto acumulativo lo que es un sistema de elección por el cual se le da protección a la minoría, ¿sí? Cuando es por mayoría absoluta, los que van a tener ventaja siempre son los que tienen más acciones, ¿sí? Porque van a tener mayor voto. Entonces, si se toma solo esa parte, ¿sí?, quienes tienen menor cantidad de votos se verían como perjudicados. Para evitar esto, la minoría tiene que proponer este sistema por el cual se le da a la minoría, ¿sí?, se le da una cantidad de votos multiplicado por los cargos a cubrir para llegar a los votos de la mayoría, así como para estar equiparados. Ese es el sentido del voto acumulativo, ¿sí? No vamos a meternos en el procedimiento del voto acumulativo porque no tenemos esa unidad específica y no los quiero complicar. Pero sepan que el voto acumulativo está previsto específicamente para las minorías, para equipararlos a la mayoría y que tenga la misma posibilidad que los que tienen mayores acciones de que sus candidatos puedan ganar, ¿sí? Eso está en el artículo 263. Por supuesto que no es automático el voto acumulativo. Tienen que comunicarlo, ¿sí?, la intención de votar acumulativamente, y cuando se acepta, ahí votan de esa forma, ¿sí? ¿Está bien, Lucy? Sí, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, un tipo de sistema es este, el de mayoría absoluta con posibilidad de voto acumulativo. Y el otro sistema que tenemos, sistema 2, es el de la categoría de acciones, ¿sí? Este es por categoría o clase de acciones. Esto está en el artículo 262. Esto es, cuando existan diversas clases de acciones, ¿sí?, el estatuto puede prever que cada una de ellas, cada una de estas clases, elija uno o más directores a cuyo fin va a reglamentar esa elección, ¿sí? O sea, cada clase va a tener su propia elección, ¿sí?, con sus propios postulantes. Los que se elijan por este sistema, la remoción de esos que fueron elegidos, va a estar a cargo de la asamblea de accionistas de esa clase, ¿sí? O sea, los que elijan los remueven. Salvo incompatibilidades o que caigan dentro del artículo 264, que lo vamos a ver ahora a continuación, que es más una sanción, ¿sí? Pero si no, por propia voluntad, cada
clase de acciones elige y remueve a su propio director. El último sistema de elección que tenemos es por el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Esto está en el artículo 280. El Consejo de Vigilancia, ¿sí?, es un órgano de fiscalización, que lo vamos a ver ahora cuando terminemos con todo lo que es directorio, que tiene esta facultad de poder elegir a los directores, ¿sí? Siempre tiene que estar previsto en el estatuto, ¿sí? Esta facultad tiene que estar prevista en el estatuto, así lo dice expresamente. Y con esto terminamos con el sistema de designación de directores. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Nada. Bueno, recuerden. No, profe. ¿Qué les tiene que quedar de esto? Sistema de elección hay 3 tipos. Y vuelvo. El de asamblea, ¿sí?, por mayoría absoluta, con asamblea, con posibilidad abierta del voto acumulativo. Clase de acciones y consejo de vigilancia. Así pueden elegirse, ¿sí? Ahora nos vamos a la remuneración, ¿sí? Sepan que el trabajo de director no es gratis, sino que es remunerado. La remuneración, si nada dice el estatuto, en principio, como siempre, todo tiene que estar previsto en el estatuto, y si no lo dice, puede ser fijado por la Asamblea General de Accionistas, ¿sí?, según el artículo 234, con mayoría absoluta. El artículo 261, ¿sí?, 261, que quiero que lo lean, nos habla específicamente de la retribución del director, ¿sí? Y nos dice que el monto máximo de la retribución entre el sueldo que tiene el director y otras remuneraciones no puede superar el 25% de las ganancias percibidas, ¿sí? Ya nos da un ítem, nos da un límite, ¿sí? Si se perciben ganancias, el sueldo del director no puede exceder el 25%. En caso que se quiera exceder esto, ¿sí?, que si quieren que se cobre más de este excedente, tienen que fijar una nueva asamblea de accionistas para que se trate este punto, ¿sí? Si no, en principio, si se perciben ganancias, es hasta el 25%. En caso que no se distribuyan ganancias, ¿sí?, o sea que se fijen pero no queden distribuidas, se va a fijar un máximo del 5%, ¿sí? Esto es cuando hay ganancia pero no se distribuyen. Y en caso que no se perciban ganancias, desgraciadamente, nada va a percibir el director, ¿sí? Una pena, esperemos que siempre se perciba ganancia, porque si no, se queda sin cobrar. Esto es en punto a la remuneración, ¿sí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Si no se distribuyen las ganancias, 5% solo. El 5% de lo que haya. Ah, ok. Ganancia, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a un tema importante que son las prohibiciones y las inhabilidades para ser director, ¿sí? Esto está en el artículo 264, mi consejo es que lo lean bastante bien porque suele ser tema de examen. ¿Quiénes no pueden ser directores? El 264 nos hace una enumeración de los supuestos que no se pueden. Esto es, quienes no pueden ejercer el comercio, ¿sí?, por cualquier motivo, quienes no pueden ejercerlo, no pueden ser directores de la sociedad. Tampoco aquellos condenados, ¿sí?, con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública, condenados por delitos cometidos contra la Constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades, ¿sí? O sea, quienes sean condenados por todo esto no pueden ser directores, incluso hasta 10 años después de cumplida la condena, ¿sí? O sea, fueron condenados, pasó su condena, la cumplieron, y 10 años después recién podrían hacerlo.
¿sí? Y por último, tampoco pueden ser directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione, ¿sí?, con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de sus funciones, ¿sí? Estos supuestos son los que no pueden ser directores. En estos casos, cuando se configure, ¿sí?, cuando entren estos directores dentro de estos supuestos, el directorio o el síndico, por propia iniciativa o a pedido de algún accionista, puede convocar a una asamblea para remover al director o gerente incluido dentro de estas prohibiciones, ¿sí? Y tiene que celebrarse esta asamblea dentro de los 40 días que fue solicitada. En caso que la remoción se denegara, en caso de que por mayoría se decida no removerlo, el síndico, director o accionista que esté disconforme puede pedir esta remoción en forma judicial, ¿sí? Esto es en cuanto a la incompatibilidad y las prohibiciones para ser director. ¿Tienen alguna duda? No. Profe, el tema que Sí. ¿cómo se llamaba? Incompatibilidad. Inhabilidad, y quienes están inhabilitados, inhabilidades, prohibiciones e inhabilidades para ser directores. Eso está en el artículo 264. Muy bien. Vamos a seguir con otro puntito, ¿sí?, que es la gerencia. La gerencia es la delegación de funciones que hace el directorio, ¿sí? El artículo 267 de la Ley de Sociedades nos dice que como principio general, el cargo de director es personal e indelegable, ¿sí? Este es el principio general. Entonces, ustedes me dicen, ¿pero cómo puede ser? Que estamos hablando de delegación de funciones, bueno, pero esto no obsta a que se otorgue un mandato, ahora sí viene el mandato, a otra persona o a otro director para el ejercicio de determinadas funciones o representar al ente en la celebración de ciertos actos, ¿sí? Como, ¿qué se les ocurre que se puede delegar? ¿Qué podría ser? No se les ocurre. Profe, Me- ¿podría repetir el principio? El principio del 267 nos dice que el cargo de director es personal e indelegable, pero que se puede otorgar mandato para ciertos actos. Como por ejemplo, ahora se los doy yo, es estar en juicio. Ahí está, perfecto. Perfecto, Fernando. Justo lo que dije yo, impecable. Un abogado que representa a la sociedad, ¿sí? Esa es una delegación de función, ¿sí? Lo que no se puede hacer es dar un poder de disposición y administración de los bienes sociales en favor de terceros, ¿sí? Eso es lo que no se puede. Pero sí para actuar en ciertos actos que no impliquen una disposición. El artículo 270, ¿sí?, autoriza al directorio a designar gerentes generales especiales para donde se le delegan solo las funciones ejecutivas de la administración. Perdón que está sonando, mi hija tiene la computadora al lado y tiene el Skype, la llaman las amiguitas y no la desconecto, así que les pido disculpas porque va a sonar este teléfono hasta que pare. Y no lo puedo apagar porque está lejos. Bueno, sigamos con esto. Profe, Sí. esta es la parte de la parte cuando hablamos de cuando el director es personal e indelegable. Sí. Y dieron el ejemplo del abogado, no llegué a entender esa parte. Claro, cuando hay delegaciones de funciones, ¿sí? Como por ejemplo, otorgar un mandato para que un tercero, como sería el abogado, actúe en representación de la
sociedad en un juicio, ¿sí? O sea, que no vaya el director como la sociedad, sino que se le otorga mandato a un tercero para que en nombre de la sociedad actúe respecto de ese juicio, ¿sí? ¿Entendió ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno, sepan que los gerentes, estamos entonces con el artículo 270, que los gerentes responden ante la sociedad de la misma forma que los directores, ¿sí? Y su presencia no excluye la responsabilidad de la sociedad, ¿sí? O sea, que por más que no actúe la sociedad, se actúan los gerentes. En caso de que estos incurran en alguna mala conducta, la sociedad también va a ser responsable, ¿sí? ¿Qué facultades tienen los gerentes? Van a tener facultades de administración ordinaria, ¿sí? Y no tienen facultad de disposición, como vimos antes, ¿sí? Que no se podían disponer de los bienes sociales. No puede contratar en nombre de la sociedad, salvo un poder especial a su favor, ¿sí? Por otro lado, el artículo 269, acá se los anoté, permite la integración de un comité ejecutivo, ¿sí? Es un tipo de gerencia, pero como más plural, que está integrado por los directores que tienen a su cargo solo la gestión ordinaria de la sociedad, ¿sí? Tiene que estar establecido o sea, si va a funcionar un comité ejecutivo, tiene que estar establecido específicamente en el estatuto, ¿sí? Y el objeto es agilizar la toma de decisiones sobre todo eso. Y la actuación de este comité ejecutivo va a estar controlada por el director. Y la actuación de este comité ejecutivo no va a modificar la responsabilidad de los directores, ¿sí? Como ya les dije antes, el directorio, tanto sea en la gerencia, comité ejecutivo o el directorio personal, cuando es uno solo, lo que hace, la función principal a lo que se dedica es determina la voluntad de la sociedad, ¿sí? Decide cómo la sociedad actúa, ¿sí? El presidente del directorio solo va a tener facultades para ejecutar las decisiones que tiene ese órgano. Profe, perdón. ¿Ese es la función de comité ejecutivo o es función de director? No, el directorio es uno solo, es un órgano, ¿sí? Que puede delegar funciones, ¿sí? En un comité ejecutivo o en la gerencia, depende. Puede designar gerentes o si no puede haber un comité ejecutivo que también toma decisiones. Y quien dirige todo, digamos, quien decide finalmente va a ser el presidente del directorio, ¿sí? Entonces tiene el mismo funcionamiento. Claro, todos estos son distintas formas de directorios. Y el fin de todo esto es dirigir y decidir la voluntad de la sociedad, ¿sí? Sí, gracias. Los directores también, ¿sí? Tienen el deber de obrar con la lealtad prevista por el artículo 59, ¿sí? ¿Se acuerdan que el artículo 59 lo vimos ya para los socios? Era sobre el affectio societatis, ¿sí? O sea, que no pueden realizar actos en contra de la ley, ni en competencia con la sociedad. Y en caso que lo infrinjan, van a ser responsables por esto, ¿sí? Sepan también que las decisiones del directorio pueden ser impugnadas por una acción de nulidad, ¿sí? Cuando violen el estatuto, normas, ¿sí? O este artículo 59. O beneficien exclusivamente esas decisiones al órgano de control, ¿sí?
no hay una regulación específica en punto a esta acción de nulidad. ¿Sí? No hay, ustedes no van a ver en la ley de sociedades un artículo que hable sobre la acción de nulidad de las decisiones que toma el directorio. ¿Sí? No hay. Jurisprudencialmente, ¿sí? Por fallos, por analogía, la doctrina y jurisprudencia aplica el artículo 251, ¿sí? Para la nulidad, para la acción de nulidad de los directores, por el cual dice que se tiene que demandar esta acción, pueden demandarla tanto los accionistas como los directores que no tomaron la decisión y el órgano de fiscalización, ¿sí? Esta acción de nulidad va a caducar, ¿sí? O sea, ya no se va a poder ejercer después de los 3 meses desde que se toma conocimiento, ¿sí? Respecto de la acción de nulidad de las decisiones que toma el director. Bueno, hasta acá, todo lo que es delegación de funciones del directorio, en la gerencia y en el comité ejecutivo, ¿sí? Como esta acción de nulidad, y recuerden que determina la voluntad de la sociedad. ¿Tienen alguna duda? No, profe, está claro. Es algo más o menos sencillo, no genera tanta duda. Ahora nos vamos a la renuncia y a la remoción del director, ¿sí? La renuncia está tratada en el artículo 259 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Que nos dice que el director puede renunciar y una vez presentada la renuncia se tiene que tratar en la siguiente reunión, ¿sí? En la siguiente asamblea de accionistas y debe aceptarla, ¿sí? Salvo que la renuncia sea intempestiva o de mala fe o que afecte el normal funcionamiento de la sociedad, ahí lo van a como parar, ¿sí? Se va a dejar constancia y se va a diferir esta renuncia hasta que la situación se acomode o consigan otro director, ¿sí? En estos casos, el director renunciante tiene que continuar en sus funciones hasta que se le designe un reemplazo, ¿sí? No queda acéfalo el directorio, sepan esto. La renuncia surte efecto desde que es aceptada y tiene que ser inscripta en el registro, ¿sí? El artículo 263, ¿sí? Impone la obligación al directorio de expedirse respecto de la renuncia, ¿sí? Tiene que aceptarla. En caso de que el director renuncie, ¿sí? Y no se reúnan en asamblea dentro del plazo previsto, se entiende que la han aceptado. Entonces, a partir de ahí, ya se cuenta como que el director renunció, ¿sí? En cuanto a la remoción está prevista en el artículo 234, ¿sí? Sepan que la designación de los directores es revocable por la asamblea de accionistas, ¿sí? Acuérdense que cuando fue elegido por determinada clase de acciones, ¿sí? Va a ser removido también por esa clase, por los accionistas de esa clase, ¿sí? Que eso ya lo vimos antes. ¿Qué número dijiste, Romina, recién? 234, ahí lo anoté último. Sí. Gracias. De nada. ¿Dónde estábamos? Acá. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad del cargo, ¿sí? O sea que si se decide la revocación o la remoción, el estatuto no puede tener una cláusula que diga que no se puede. Sepan que está prohibido eso. Y la acción de remoción, que también se puede ejercer, puede ser interpuesta por cualquier accionista
y en forma judicial. Pero previo, antes de hacer la forma judicial, lo que tiene que hacer es denunciar las causas dentro del ámbito societario, ¿sí? Y una vez agotada esta instancia societaria, o sea que no se llegó a ningún acuerdo, ahí recién queda expedita la vía judicial para poder pedir esta acción de remoción, ¿sí? Los efectos de la remoción son dos. Es que el director removido cesa en sus funciones, por supuesto, y el otro efecto es que no puede ser reelegido para otra elección, ¿sí? Sepan estos dos efectos de la remoción. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Nos vamos a la responsabilidad, ¿sí? Que es el tema medular de los directores, ¿sí? Nos vamos acá. El artículo 274 de la Ley de Sociedades nos dice que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, ¿sí? Por su mal desempeño, en los términos del artículo 59. Esto ya lo vimos recién. Por dolo, culpa grave o abuso de sus facultades, ¿sí? Entonces, en caso que el director infrinja alguna norma o vaya en contra del artículo 59, ¿sí? Y roga algún perjuicio, tiene que responder en forma ilimitada y solidaria tanto a los accionistas como a terceros como a la sociedad, ¿sí? Esto lo dice específicamente el artículo 274. ¿Por qué es tan duro esto? ¿Por qué es tan dura esta responsabilidad? Esta responsabilidad, como ya les dije, es consecuencia del deber de vigilancia que tiene este director o control de la actividad empresaria, ¿sí? Tiene tanto poder que, por supuesto, su responsabilidad va a ser mucho mayor que la de cualquier otro órgano, ¿sí? Profe, Sí. esta parte que estamos viendo ahora Sí. estamos hablando ahora de la responsabilidad de los directores. Exactamente, estamos hablando de la responsabilidad de los directores de la sociedad. Bien, gracias. Una salvedad a todo esto del tema de cuando son responsables, que es importante que lo sepan. El hecho de que sea un órgano colegiado, sí que tiene varios directores, y un director alegue no haber participado en el hecho generador de responsabilidad, no lo exime de responsabilidad, ¿sí? O sea, si hay un grupo de directores que actúa en forma conjunta y uno de ellos dice, pero yo no tuve nada que ver con esto que pasó, ¿sí? No lo exime de responsabilidad. Para que lo exima de responsabilidad, se le tienen que haber asignado funciones especiales distintas a todo el conjunto, ¿sí? Y tiene que estar en el estatuto específicamente previsto y haber sido inscripta esta facultad especial, ¿sí? Esta es la única forma por la cual un director en un directorio plural, ¿sí? Puede ser eximido de responsabilidad. Algunas causales de responsabilidad de los directores pueden ser, por ejemplo, que la sociedad tenga insuficiencia en su patrimonio por una gestión dudosa, ¿sí? O alguna conducta, ¿sí? Que configure un mal desempeño, por ejemplo, que no pague los aportes a los empleados, esto ya lo hemos visto antes, ¿sí? Bueno, todas estas son causales de acciones de responsabilidad, ¿sí? Por la cual tiene que responder a quien perjudica en forma ilimitada y solidaria, ¿sí? Sepan, y esto es importante, hay dos tipos de acciones de responsabilidad. Una que es social y una que es individual, ¿sí? O sea, una vez que sabemos que los directores incurrieron en algún supuesto de responsabilidad, tenemos que hacer una acción de responsabilidad y tenemos dos tipos, una social y una individual. La social está prevista en el artículo 276.
¿sí? Nada tiene que ver con lo social bueno, digamos, ¿no? Con algo divertido, sino que tiene que ver con la sociedad. Esta social es que esta acción le corresponde ejercerla a la sociedad, ¿sí? Previa resolución de la asamblea de accionistas. ¿Qué quiere decir esto? El directorio se comprueba, ¿sí?, que el director incurrió en alguna malversación, por ejemplo, ¿no? Se reúne la asamblea de accionistas, se comprueba esto, ¿sí? Entonces lo que se hace es una acción de responsabilidad social, porque perjudicó a la sociedad, ¿sí? También se puede iniciar por los accionistas que se hubieran opuesto a esta gestión del director o directores que están imputados en el mal desempeño, ¿sí? También. Y sepan que el artículo 278 nos habla de la quiebra. En caso de quiebra, ¿sí?, de la sociedad, la acción es ejercida por la acción de responsabilidad de estos directores va a ser ejercida por el representante del concurso y en su caso por los acreedores de esa sociedad en forma individual. Y ahora nos vamos, esto es cuanto a la acción social. Entonces acuérdense, acción social, artículo 276, es cuando perjudica a la sociedad y la puede iniciar tanto los otros directores como la asamblea de accionistas como los propios accionistas. Esto está en el artículo 276, es cuando perjudica a la sociedad el actuar de los directores. Por otro lado, tenemos la acción individual, ¿sí? Esta está en el artículo 279. Esta acción es otorgada a los accionistas y a terceros, ¿sí?, con el objeto de proteger el patrimonio personal, tanto de los accionistas como los de terceros. Esto es en el caso que la acción u omisión de los directores, ¿sí?, perjudiquen no a la sociedad en sí, sino al patrimonio personal, tanto de los accionistas como de otra persona tercera ajena a la sociedad, ¿sí? Sepan que para la procedencia de estas dos acciones, tanto la individual como la social, se tienen que dar los presupuestos necesarios para cualquier responsabilidad civil, ¿sí? Esto es, la demostración de la infracción, ¿sí?, del mal actuar del director, la existencia de un perjuicio, ese perjuicio tiene que ser real y efectivo, ¿sí?, no una probabilidad, sino que tiene que haber un real perjuicio, y tiene que haber una causalidad, ¿sí?, entre esa inconducta y el daño. O sea, que el daño se tiene que deber a esa acción disvaliosa que hizo el director, ¿sí? La acción de responsabilidad tiene un término de prescripción, o sea, va a pasar un tiempo y no se va a poder ejercer más, que está previsto en el artículo 2561, pero del Código Civil y Comercial, ¿sí?, 2561, y que es a los 3 años, ¿sí?, a los 3 años desde que esté en condiciones de ser ejercida, ¿sí?, desde que realmente se comprueba la responsabilidad y se puede ejercer, son 3 años que se tienen para poder ejercerla. Si no prescribe, según el artículo 2561. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a las acciones, ¿sepan? Entonces las dos. Los presupuestos y la prescripción, ¿sí? Eso es en cuanto a la acción de responsabilidad. El artículo 274 de la Ley de Sociedades nos habla de la exhibición y extinción de la responsabilidad, ¿sí? ¿Cuándo se extingue esta responsabilidad? Cuando el director, digamos, como que puede solventar esta responsabilidad, como que no es responsable y se sigue actuando normalmente, ¿sí? El artículo 274, en su última parte, ¿sí?, nos dice que queda exento de responsabilidad, ¿sí?, el director que participó en el hecho
disvalioso, ¿sí? O en el hecho susceptible de responsabilidad, si deja constancia por escrito de su protesta, ¿sí? Y diera noticia al síndico o al órgano correspondiente antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, síndico o asamblea, o cualquier autoridad competente que ejerza la acción judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el que avisa, ¿sí? Que el director que participó de este acto disvalioso puede quedar exento de responsabilidad si lo avisa a la autoridad respectiva antes de que se denuncie esta responsabilidad, ¿sí? Porque cuando la denuncia, cuando ya se ejerció la acción, ya deja de tener efectos y no se va a eximir de responsabilidad, ¿sí? Esto es antes. Esta es la eximisión. La extinción de responsabilidad está en el artículo 275. La extinción es cuando ya la acción de responsabilidad ya fue interpuesta, ¿sí? Pero posteriormente a eso, su actuación se convalida, ¿sí? O sea, quien denunció esa acción de responsabilidad presta conformidad con ese acto o se llega a un acuerdo, ¿sí? En ese caso lo que va a pasar es que la responsabilidad se extingue, ¿sí? Esos directores se extinguen su acción de responsabilidad y continúan en la sociedad como si nada hubiese pasado, ¿sí? Salvo, todo por supuesto tiene una salvedad, salvo que esta responsabilidad provenga de una violación de ley, estatuto, ¿sí? O el reglamento, y que no medie una oposición del 5% del capital social. Entonces, acuérdense, esto es lo que quiero que sepan, de la eximisión y la extinción. Cuando un director responsable se exime, es porque antes de interponerse la acción de responsabilidad, el director dio aviso a la autoridad competente de esto. Y cuando se extingue, es cuando se interpuso ya la acción de responsabilidad, pero se llegó a un acuerdo o se convalidó ese actuar, ¿sí? Salvo violación de la ley, bueno, cosas un poco más graves, y que no se oponga el 5% del capital social. Con esto terminaríamos lo que es directorio, ¿sí? Lo que quiero que sepan, lo que tienen que saber en realidad para el examen es cómo está compuesto, cómo es el funcionamiento, delegación de las funciones, ¿sí? La responsabilidad, qué tipo de responsabilidad tiene, qué acciones de responsabilidad se pueden ejercer, los presupuestos para esa responsabilidad y cómo quedan exentos de la responsabilidad o se extinguen. ¿Sí? Que es básicamente lo que vimos recién. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren dar algún ejemplo? ¿Compartir algo? Porque ahora pasamos con órganos de control. No, está claro, profe. Bueno, vamos a pasar a la... Una pregunta. Sí, sí. Cuando habla de las provisiones y dice que no puede ejercer el comercio, ¿qué significa? Que está inhabilitado para ejercer el comercio, o sea que no puede, ¿sí? O porque es menor de edad, o sea que no puede hacer ninguna actividad mercantil, ¿sí? Ningún intercambio mercantil. Ok, ¿Sí? sí. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a la fiscalización entonces, ¿sí? Bueno, hasta ahora vimos directorio. Ahora nos toca la fiscalización o control. ¿Cómo se controla a la sociedad? Vimos que el directorio es quien decide, pero no es quien controla. Alguien tiene que controlar todo, ¿sí? Porque si no, estaría como, valga la redundancia, un poco descontrolado. Lo que tenemos con la fiscalización que está prevista en la ley, justamente, es para mantener la igualdad entre los socios, la seguridad, ¿sí? Y que no se ejerzan actos disvaliosos tanto para los socios como para la sociedad.
La ley 22.903, esto se los anoto porque fue una ley que se dictó hace unos cuantos años, pero es importante porque modificó la 19.550, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que antes de la 22.903, la ley de sociedades establecía, ¿sí?, un órgano de control obligatorio, que era la sindicatura para todo tipo de sociedades, o sea, todas las sociedades tenían que tener síndicos, y el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Antes de la 22.903. Sí o sí tenían que tener sindicatura y Consejo de Vigilancia, ambas dos. La ley 22.903 eliminó, lo que hizo fue llegar y eliminar la obligatoriedad de la sindicatura, ¿sí? Solo para las sociedades que no estén previstas en el artículo 299. Entonces, el régimen actual, ¿cuál es? Va a ser que para todo tipo de sociedades la sindicatura no es obligatoria, solo va a ser obligatoria para las sociedades del artículo 299. En caso que no haya sindicatura, ¿sí?, en las otras sociedades, quien va a ejercer el control va a ser, lo va a prever el artículo 55, que es el control individual de los socios, ¿sí? Entonces, este es el sistema de fiscalización. Por un lado, el Consejo de Vigilancia, por el otro, la sindicatura optativa para todas esas sociedades que no estén incluidas dentro del artículo 299. Y puede ser reemplazada por el control individual del artículo 55. ¿Sí? Vamos a meternos específicamente en el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es un órgano de fiscalización colegiado, ¿sí?, son varios, no profesional, o sea, no se necesita ningún título habilitante, ¿sí?, para ser miembro del Consejo de Vigilancia, y está ejercido por 15 accionistas. O sea, ya acá nos da una pauta que el Consejo de Vigilancia lo forman los miembros de la propia sociedad, ¿sí? Su existencia tiene que estar expresamente prevista en el contrato, ¿sí?, en el estatuto. Acuérdense, como vimos antes, ¿sí?, que los directores pueden ser elegidos por el Consejo de Vigilancia, que es este órgano que estamos viendo ahora, ¿sí? Esto está en el artículo 280, que quiero que lo lean, 280 y 281. Acá se los anoto. Esto habla del Consejo de Vigilancia. En cuanto a su funcionamiento y organización, ¿sí?, el Consejo de Vigilancia se rige subsidiariamente por las normas del directorio, ¿sí? O sea, todo lo que vimos de directorio en cuanto a la designación, remoción, renuncia, prohibiciones e incompatibilidades, vamos a usar las normas que vimos para directorio, ¿sí? Sepan eso. ¿Qué atribuciones tiene el Consejo de Vigilancia? Entre tantas, tiene que fiscalizar o controlar la gestión del directorio, ¿sí? Puede convocar a asamblea cuando lo estime conveniente, o sea, solicitado por los accionistas que representen más del 5% de capital. Tiene que prestar aprobación a determinadas clases de actos o contratos celebrados por los directores, ¿sí?, siempre que el estatuto así diga eso. Acá otra función que ya vimos recién, una atribución es elegir a los miembros del directorio cuando lo establezca el estatuto, y presentar a la asamblea de accionistas sus observaciones sobre las memorias del directorio y los estados contables, ¿sí? Estas son algunas de las facultades y deberes que tiene el Consejo de Vigilancia.
sepan que por el artículo 283 nos dice esto. El Consejo de Vigilancia puede coexistir con la sindicatura, ¿sí? Pero si se prescinde, ¿sí? La sindicatura va a ser reemplazada por una auditoría anual contratada por el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Que lo que va a hacer esta auditoría externa, o sea, quien controla los estados contables no van a ser los mismos socios, sino que el Consejo de Vigilancia tiene que contratar una auditoría externa para que chequee los estados contables que van a ser sometidos a la dirección de la Asamblea, ¿sí? De esta forma lo que se asegura es un informe técnico, independiente y profesional sobre los estados contables, ¿sí? Sobre todo independiente, ¿sí? Porque quien va a venir a chequear lo que pasa en forma financiera va a ser una persona externa, ¿sí? O sea que va a ser un dato totalmente objetivo, lo cual es importante al momento de controlar, ¿sí? Hasta acá, en punto al Consejo de Vigilancia. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No. Profe, el Sí. artículo de los atributos del Consejo de Vigilancia, ¿en dónde está? ¿Cuál era? Dentro del artículo 280 a 284, más o menos. Está todo en esos articulitos que ustedes tienen que leer. Gracias. De nada. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo último que nos toca, que es la sindicatura, ¿sí? La sindicatura está en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, ¿sí? En el cual nos dice que la fiscalización de las SA van a ser llevadas a cabo por uno o más síndicos, ¿sí? Estos síndicos van a ser designados por la Asamblea de Accionistas, siempre. Y las sociedades, como ya dijimos antes, las sociedades que no están dentro del artículo 299 se puede prescindir de la sindicatura, ¿sí? Pero esta prescindencia tiene que estar expresamente prevista en el estatuto. Como ya también dijimos, entonces, se los reitero, cuando no hay sindicatura, en este caso el control puede ser ejercido por los socios, ¿sí? Excepto en la parte contable, porque ahí tenemos la auditoría, ¿sí? Acuérdense siempre que los estados financieros siempre tienen que ser controlados por alguien externo. ¿Qué pasa si una sociedad que no está comprendida dentro del artículo 299 aumenta el capital, por ejemplo, y se llega a esta sociedad que está en el artículo 299, que es por más de determinado monto? Este monto se va actualizando. En ese caso, no se requiere ninguna resolución, nada, directamente, como ya automáticamente pasa a formar parte de estas sociedades, va a tener que designar una sindicatura, ¿sí? Acuérdense que la SAU, ¿sí?, tiene sindicatura obligatoria con una integración mínima de 3 miembros, ¿sí? Sí o sí, sindicatura plural, como el directorio, ¿sí? Se va a llenar de gente al final. Pero bueno, esto es lo que la ley establece. El 287, el artículo 287 de la Ley de Sociedades, nos dice que el estatuto también tiene que prever el plazo por el cual se designa a los síndicos, ¿sí? Que como los directores no pueden, cada periodo, ¿sí?, no puede ser mayor a 3 ejercicios y pueden ser reelegidos. Y deben permanecer en el cargo los síndicos hasta que sean reemplazados. En caso de vacancia, ¿sí?, cuando el síndico titular deje su cargo por algún motivo, tiene que ser reemplazado por el síndico suplente, ¿sí? En caso que el síndico suplente tampoco pueda actuar, el directorio lo que va a tener que hacer es convocar una asamblea general o de clase para hacer una designación, ¿sí?, hasta completar el periodo que le faltaría
al síndico que se va. La sindicatura, a diferencia del Consejo de Vigilancia, tiene que estar integrado por profesionales, ¿sí? Profe, Sí. perdón. Acá, cuando mencionamos lo del síndico suplente y la convocatoria de la Asamblea General para la designación de un nuevo síndico, ¿estamos hablando de las sucesiones? No. Es cuando el síndico renuncia o cuando tiene algún problema que le impide, bueno, también se puede morir claramente, no es el supuesto más feliz, pero bueno, en cualquier caso que el síndico deje de ejercer sus funciones, ¿sí? Por cualquier motivo, el directorio tiene que reemplazarlo, ¿sí? Si no hay un síndico suplente, tiene que venir otro, ¿sí? Pero siempre tiene que tener un síndico. ¿Está bien? Sí, bueno, yo entiendo que sí, entonces. Sí, perdón, no voy a activar el micrófono. Bueno, igual yo dejo pasar un plazo. Si veo que no hablan es porque o se les apagó o ya prestaron conformidad. Es así. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el carácter del síndico es profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser por el artículo 285 de la Ley de Sociedades, tiene que ser un profesional, abogado o contador, ¿sí? Público, con título habilitante o sociedad o una sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente a esos fines, ¿sí? O sea que ustedes cuando se reciban, si quieren, pueden ser síndicos también, estarían dentro de estos requisitos, ¿sí? Y tienen que tener un domicilio en el país también para poder ejercer. ¿Quiénes no pueden ser síndicos? No, bajo ninguna circunstancia, aquellos que están inhabilitados para ser directores, ¿sí? En los términos del artículo 264, ¿sí? Tampoco pueden ser directores, no pueden ser síndicos, perdón, los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra sociedad contratada o contratante, ¿sí? Tampoco pueden ser síndicos el cónyuge y parientes por consanguinidad en línea recta y colaterales hasta el 4º grado y afines a los directores o gerentes generales. ¿Por qué es esto? Lo de los impedimentos del 264 claramente son los mismos que el director, pero sepan que la sindicatura, la característica primordial es como su tarea principal es la de fiscalizar todo lo que es estado financiero, no puede ser nadie relacionado con la sociedad, ¿sí? Ni ningún miembro. De los parientes, sí, los parientes. Quien no puede ser síndico son los cónyuges, parientes por consanguinidad, ¿sí? Hijos, padres, en línea recta, ¿sí? Ascendientes, descendientes, los colaterales, primos, tíos, hasta el 4º grado, y afines de los directores o gerentes generales, ¿sí? O sea, no pueden ser miembros de la sociedad, ni directores, ni gerentes, ni los parientes estos que les acabo de nombrar, ¿sí? No pueden ser síndicos. En caso que se configure algún mal desempeño en caso que estos supuestos de impedimento se configuren dentro de su desempeño, ¿sí? Cuando se configuren, el síndico debe cesar de inmediato con sus funciones, ¿sí? E informar al directorio en los términos de 10 días, ¿sí? Ahí, bueno, viene el síndico suplente, y si no hay síndico suplente, se tendrá que designar otro síndico a sus efectos, ¿sí? Como ya les dije, entonces tiene que ser externo. No puede ser tampoco un contador que forme parte de la empresa o de la sociedad. No pueden ser empleados, ¿sí?
porque bueno, justamente como les dije, el informe financiero si no, no sería imparcial, que es lo que buscamos cuando chequeamos el estado financiero de las empresas. El 298, acá se los anoto, nos dice que también los síndicos no pueden realizar actos en competencia a la sociedad, ni pueden realizar actos contrarios a sus intereses, ¿sí? O sea, acá actúa también con un affectio societatis del artículo 59, aunque no sea miembro, ¿sí? Las atribuciones de la sindicatura, léanlo, está en el artículo 293, 294, 296 y 297. Más o menos en todos esos artículos está lo que hace la sindicatura. En líneas generales, ustedes van a leer todo eso, pero en líneas generales sepan que lo que hace la sindicatura es fiscalizar la administración y liquidación, en su caso, cuando pase, de la sociedad, ¿sí? Puede compulsar los libros y documentación. Puede asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, comité ejecutivo y asamblea, ¿sí? Ahí puede dar su consejo en cuanto a la materia financiera. Es su deber presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundamentado de la situación económica y financiera de la sociedad. Como les dije, esta es la función primordial, ¿sí? Por eso es que es tan importante que no sea parte de la sociedad. Tiene también el deber de información con los accionistas que así requieran, ¿sí? Y que representen por lo menos el 2% de las acciones. Sepan que todas estas funciones, las que les dije recién en todos estos artículos, no son las únicas. Tienen, o sea, la sindicatura van a ver que durante toda la ley, digamos, tiene funciones, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 203, ¿sí? Un ejemplo, nos dice que la sindicatura tiene que brindar un informe circunstanciado sobre la conveniencia de reducir el capital social. O sea que la función de la sindicatura no se agota solamente en esos artículos, sino que está dentro de todo el articulado, ¿sí? La remuneración de los síndicos. Esto está en el artículo 292. La función del síndico, sepan que es remunerada, y la fijación de su sueldo o su remuneración es facultad exclusiva de la asamblea ordinaria, salvo que esta retribución se prevea por estatuto, ¿sí? A diferencia del Consejo de Vigilancia, que la remuneración no está, o sea, el Consejo de Vigilancia como el directorio, ambos, la remuneración, vieron que tiene que ver con el tema de si perciben ganancias, cuánto. Acá no, porque como es un órgano externo, se le tiene que fijar una retribución fija, que nada tiene que ver con que se distribuyan ganancias o no, ¿sí? Pero siempre lo que sí tiene que estar es que tiene que estar determinado en el estatuto. Puede haber una sindicatura plural, ¿sí? Puede ser singular o puede ser plural. Cuando es plural, actúa como un órgano colegiado y se denomina comisión fiscalizadora, ¿sí? Cuando es una sindicatura plural. Y el funcionamiento de esta comisión fiscalizadora tiene que estar prevista en el estatuto. Esto lo dice el artículo 290, ¿sí? La renuncia y la remoción de los síndicos, ¿sí? El artículo 287 de la Ley de Sociedades nos dice que la designación del síndico solo es revocable por asamblea de accionistas, ¿sí? Por asamblea, siempre que no medie oposición del 5% del capital social, ¿sí? Y es nula cualquier cláusula en contrario. O sea que en principio la designación
solo la revocación de la designación solo puede ser efectuada por la asamblea de accionistas. Si la elección del síndico fue hecha por una clase o categoría de acciones, ¿sí? La remoción la va a designar, esta revocación la va a hacer esta misma categoría de clase, ¿sí? Esto está en el artículo 288. La remoción, ¿sí? Cuando removemos al síndico, puede ser solicitada por cualquier accionista, ¿sí? Por justa causa, a través de una promoción de una acción social, o sea, de la misma acción social prevista para los directores, ¿sí? O sea, se puede remover cuando haya una justa causa, cuando se compruebe, se inicia esta acción de remoción, ¿sí? De la misma forma que para los directores. El síndico puede también puede renunciar, ¿sí? Esta renuncia tiene que ser presentada ante el directorio, e inmediatamente tiene que ser reemplazado por otro síndico suplente, ¿sí? En caso contrario, que ya lo vimos recién, en caso que no haya suplente, vamos a tener que convocar a una nueva asamblea para que designe a un nuevo síndico, ¿sí? Esto está en el artículo 291. Y por último, el último tema de todos es la responsabilidad de los síndicos, ¿sí? Esto está en el artículo 296 de la Ley de Sociedades, que es importante. Sepan que los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de sus obligaciones que le impone la ley, el estatuto y el reglamento, ¿sí? La responsabilidad se hace efectiva, o sea, ¿cuándo va a ser responsable? Cuando así lo declare una decisión en asamblea, ¿sí? En caso que se compruebe y se decida que es responsable, esto va a importar su remoción en el cargo, ¿sí? Por un mal desempeño. El 297, acá lo que nos dice es que va a tener una responsabilidad solidaria también con los directores, ¿sí? Por hechos u omisiones que hayan hecho los directores, ¿sí? O sea, conjuntamente con los directores, pero por actos de los directores, no de ellos mismos, cuando el daño no se habría producido si el síndico hubiera actuado en forma reglamentaria o conforme el ordenamiento, ¿sí? En estos casos va a responder en forma solidaria con los directores, ¿sí? Este estricto régimen, ¿sí? Porque es estricto para los síndicos también, porque tienen una gran responsabilidad, ¿sí? Los obliga a cumplir adecuadamente sus funciones para evitar perjuicios tanto a la sociedad como a los accionistas o como a terceros, ¿sí? Y por último de todo, el artículo 298 de la Ley de Sociedades nos habla de la acción de responsabilidad contra los síndicos, ¿sí? También tenemos acciones de responsabilidad. Y este artículo nos remite al 276 y 279, que ya vimos que es la acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad de los directores. O sea que tienen el mismo tipo de acción de responsabilidad para los síndicos, ¿sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, profe. Nada. No, claro. No, está. Bueno, entonces, resumiendo lo que quiero que sepan, aparte de todos los artículos estos que tienen que saberlos, ¿no? El síndico, cómo está conformado, qué es un órgano profesional, remuneración, la renuncia, revocación, cómo es su funcionamiento, qué funciones tiene, todos estos artículos que vimos recién,
cómo funciona la responsabilidad y las acciones que tienen también como para responder, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber junto con directorios si les llegan a preguntar sobre esta unidad, ¿sí? Si no tienen ninguna pregunta más, por hoy terminamos y nos veremos en alguna otra clase que no sé cuál es, pero bueno, nos quedan pocas. Así que nos veremos pronto. A ver, tengo una pregunta ahí. ¿Cómo era la designación y la revocación del síndico? La designación del síndico puede ser efectuada por una asamblea de accionistas, y siempre se elige por la asamblea de accionistas, ¿sí? Y es revocable por esa asamblea. Si lo eligieron una determinada categoría de acciones, ¿sí? Quien puede revocarla va a ser esa misma categoría de acciones, ¿sí? Eso es solamente, no hay mucho más. Eso está en el artículo 287 y 288. ¿Sí, Camila? ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Bueno, nos vemos la próxima. Que tengan un lindo día, que lo terminen lindo y que tengan una buena semana, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Buena profe, semana. buena semana. Que Gracias, sigan. profe. Gracias.